Dios les bendiga. Este es tu hermano en Cristo y amigo, el evangelista Pedrito Nieves de PDJ Podcast de Propiedad de Jehová, dándote la bienvenida a este nuestro espacio, como todas las semanas, compartiendo unas palabras de fe. Vamos a estar compartiendo durante unas 24 semanas temas sobre el libro de Apocalipsis, del cual esta es la segunda semana, donde estaremos estudiando de forma breve el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Pero antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal, le des like, lo compartas con tus amistades, con tus familiares y allegados y todo aquel que lo necesite. Y que nos envíes tus comentarios a propiedad de Jehová 2020 gmail.com. También puedes dejarnos tus comentarios en el chat de este canal. Eh, Queremos también recordarte que Propiedad de Jehová es una corporación sin fines de lucro, sin manejo de fondos de capital, por lo que no aceptamos donativos ni ningún tipo de superchat. No manejamos dinero, ni recibimos dinero. Así que, dicho eso, vamos a comenzar con nuestro estudio de hoy, que se encuentra en el capítulo 1, en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. En el capítulo 1 vemos que el apóstol Juan, estando en una relación bien profunda con Dios por medio del Espíritu Santo, recibe una revelación de parte de Jesucristo, que Dios dio para todos sus servidores. En este mensaje será dado a todos sus siervos, utilizando como ejemplo las 7 iglesias conocidas en Asia Menor, o varias de ellas de la época de Juan. Y que dijimos que en la discusión pasada del capítulo 1, que es lo que se conoce como Turquía o el área suroeste de Turquía, eh, estas iglesias son una representación, y esa representación también se hace por medio de 7 candeleros de oro, y en medio del candelero uno parecido a hijo de hombre, nombre que Jesús mismo solía utilizar en los evangelios para referirse a él. Además, la descripción es semejante a la que se describe en el libro de Daniel, mencionándolo o nombrándolo como el anciano de días. Y este hijo de hombre que está en medio de las 7 iglesias tiene en su mano derecha 7 estrellas. Estas 7 estrellas son el liderato o liderazgo de la iglesia. Ustedes pueden pensar que se refiere solo a pastores de la iglesia, pero el término pastor no es utilizado en el Nuevo Testamento sino para referirse a Jesús como el buen pastor. Los líderes de la iglesia son los obispos, los diáconos, que posteriormente se convierten en los nombrados pastores de la iglesia, pero también son los maestros, los profetas, los adoradores, los evangelistas y todo aquel que sirve en un ministerio de servicio para la expansión de la obra del reino. Podríamos mencionar también a los apóstolos o apóstoles que cumplieron su función en la tierra y que fueron destinados por el mismo Jesús para el gran juicio, juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero en este tema en particular no vamos a tocar el tema de los apóstoles, no estaremos abundando sobre ese tema en esta experiencia de Apocalipsis. A Juan se le ordena que escriba las cosas que ha visto, que se describieron en el capítulo 1, las cosas que son, que las vamos a estar describiendo en el capítulo 2 y el capítulo 3, y las que han de ser después de esta, que son las que se describen en los capítulos 4 hasta el capítulo 22, donde termina el libro. En este capítulo 2 veremos las cosas que son, y se refiere al tiempo presente de la iglesia. En el tiempo de Juan, Jesús asciende al Padre, desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia, y Dios sigue añadiendo los que habrían de ser salvos por gracia, por medio de la fe, al oír la palabra de Dios. Esta iglesia sigue siendo la iglesia presente hasta que Jesucristo regrese a buscar su iglesia en el arrebatamiento. Tema que no vamos a cubrir por el momento, lo vamos a cubrir más adelante. Leemos entonces en Apocalipsis 2.1 y dice así, y para beneficio
de todo el que vea este video, pues estamos proyectando el texto versículo por versículo que vamos a estar leyendo. Dice: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Vea que solicita a Juan que escriba al ángel de la iglesia de Éfeso. Éfeso significa permitido, también deseable. El ángel se refiere nuevamente al liderato de la iglesia, en este caso de Éfeso. Note que también se refiere al liderato como las estrellas que están en la mano derecha, mano que representa la autoridad y el poder de Jesucristo. Dice algo muy importante: el que anda en medio de los candeleros de oro, o se anda en medio de la iglesia, cuidando la iglesia, protegiendo y guardando a la iglesia. Para referirse a las iglesias, las llaman candeleros de oro, porque el oro es un metal muy preciado que es purificado con fuego para sacar su brillo máximo y su belleza máxima. Y es que por pequeña que sea tu iglesia, por insignificante o aislada o que esté tu congregación, por pocos miembros que tenga o parezca tener, si estás sirviendo en un ministerio, la mano derecha del Señor es la que te sostiene, la que la sostiene, su mano de poder para guiarte por medio del camino de la verdad y de justicia, y que tu liderato lleve a la congregación a Cristo con rectitud y obediencia, porque Él es quien sostiene tu ministerio. Vamos a ver que el mensaje a cada una de las 7 iglesias tiene también la misma estructura, pero con diferentes o distintos mensajes para la iglesia. Ahora Jesucristo le dice en los versos 2 y 3, y leemos, le dice, dice a Juan: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Jesucristo reconoce la obra de la iglesia, su trabajo y su paciencia, y es que toda la iglesia tiene un sentido de trabajo. Toda la iglesia tiene un sentido de trabajo por el reino. Esta iglesia se caracterizaba porque, a pesar de que el trabajo era muy fuerte, lo hacía con paciencia. También les reconoce que no toleraba ni permitía el pecado, ni a los mentirosos. Es meritorio reconocer que era una iglesia sufrida y perseguida, pero a pesar de todo, se esforzaba sin descansar y sin desmayar, soportando tribulaciones y necesidades, pero trabajando incansablemente con un deseo ferviente por el reino y por el evangelio, y por un deseo de servir. Pero Jesucristo le reclama en el verso 4 lo siguiente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia de Éfeso es una iglesia grande, llena de dones y con un gran conocimiento de la palabra, porque se alimenta de ella. De hecho, tanto el apóstol Pablo como el evangelista Timoteo estuvieron bien relacionados con la iglesia de Éfeso y la instruían. Era una iglesia que en su inicio comenzó con un amor incalculable por el evangelio, por guardar y obedecer la palabra, y con un gran amor por Cristo, en un crecimiento constante, evangelizando por toda la región. Vayamos un momento al capítulo 6, verso 24, el saludo final que Pablo hace a la iglesia de Éfeso. Lo voy a proyectar para beneficio de ustedes. Y dice de la siguiente manera: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalterable. Amén. Note que Pablo describe el amor por Cristo de parte de la iglesia de Éfeso como un amor inalterable, como un amor que no puede ser alterado de manera alguna. Sin embargo, pasan unos 30 años y ahora Jesucristo mismo tiene que señalar a la iglesia de Éfeso: a tu iglesia y a mi iglesia, que hemos alterado nuestro primer amor. Lo que es peor y terrible, le dice: has dejado tu primer amor. El amor de origen o primer amor es el amor que se derrama en el creyente por el Espíritu Santo. En el momento en que conocemos a Cristo, este amor viene a nosotros. Es un amor fuerte, un amor glorioso,
y que nos hace buscar y compartir el Evangelio con firmeza, y ese amor nunca debe apagarse, nunca se apaga. El amor con que se ama las personas es el amor de origen. El amor de origen se personifica en la persona del Espíritu Santo, tercera persona de la deidad. Amor que se derrama en el corazón del creyente por el Espíritu Santo al conocer a Cristo. Si dice Juan, tengo contra ti que has perdido tu primer amor, estaría hablando de una situación anímica de la persona. Pero si se dice el primer amor que genera el Espíritu Santo, entonces lo que se pierde es el Espíritu Santo que lo produce. Nadie puede perder el Espíritu Santo y seguir afirmando que es salvo, o afirmando que es salvo porque aunque haya perdido el Espíritu Santo. No es posible que una persona que ha perdido el Espíritu Santo pueda ser salvo. En otras palabras, lo que dice el texto es: tengo contra ti que has perdido o has dejado a un segundo plano, o has engavetado tu primer amor, has engavetado al Espíritu Santo. La persona que tiene grandes conocimientos bíblicos, exegéticos, de la palabra, pero no se comporta ni vive en el amor del Espíritu Santo, esta persona tiene un grave problema. Dios ahora le hace un gran recordatorio en el verso 5 de Apocalipsis y dice de la siguiente manera: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. Haz una evaluación de por qué caíste. Todo lo que no se hace en la iglesia con amor está falto del Espíritu Santo. Bien lo dice el mismo apóstol Pablo en la primera carta de Corintios, capítulo 13, los versos del 1 al 3. Y lo quiero compartir para ustedes proyectado, que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como un pedazo de metal que cae al suelo y hace ruido, o címbalo que retiñe, un instrumento de metal que lo tocan pero no tiene ningún sentido. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y sigue: y si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Y podemos seguir, hermanos y amigos, en esta lectura. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y es que el amor es el don más preciado dado al ser humano. Dios mismo envió a su Hijo a morir por nuestros delitos y pecados, y por los míos y los tuyos, por amor a nosotros y aún sin merecerlo. Así que puedes dejar cualquier otra cosa, pero nadie puede dejar el primer amor, porque fuimos salvos por amor, y el amor es un don del Espíritu Santo. Y si dejas a un lado el amor, entonces dejas a un lado al Espíritu Santo, y por ende dejas también la salvación. Y Dios quitará de ti el candelero de su lugar, dice. Quitará los ministerios dados a la iglesia. Y una iglesia sin ministerio es una iglesia muerta. Por tanto, arrepiéntete y regresa a tu primer amor, le dice. Continuamos con el verso número 6, que lee: pero tienes esto, que aborreces a los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Le dice: pero no todo es malo. Tienes algo bueno. Aborreces algo que yo también aborrezco: las obras de los nicolaitas. Algunas pocas interpretaciones alegan que se refería a un diácono llamado Nicolás que practicaba falsas doctrinas. Pero las interpretaciones más acertadas hasta el momento por comentaristas importantes y reconocidos es la siguiente: Nicolaitas es una palabra compuesta de Nikos y Laos. Nikos significa dominio y Laos significa pueblo.
lo que infiere entonces es que se refiere al dominio del pueblo y por supuesto al dominio del pueblo cristiano, dominio de la iglesia, de los ministerios, de los dones para sí mismo. Es decir, aborrece a los dominadores del pueblo para su propio beneficio. Aborrece las jerarquías que hay en ciertas iglesias, personas de primer nivel y personas de segundo nivel, los que mandan y los que obedecen. O sea, los que mandan, el dominador, y los que obedecen al dominador, es decir, al dominado, el dominado, dejando una gran parte del pueblo fuera de los ministerios, sin trabajo, obligándolos a ser simples oyentes y a no dar fruto, ningún tipo de fruto. Y eso es totalmente antibíblico y abominable ante los ojos de Dios. Cuando ves que un gran grupo de hermanos en la iglesia solo son oyentes y no se comprometen con nada, es porque son el producto del nicolaísmo de las iglesias, haciendo y formando iglesias estériles y sin fruto. Termina con la iglesia de Éfeso en el verso 7 diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vemos que el que habla por medio del Hijo del Hombre es el Espíritu. Las palabras dadas por Dios. Esto es una escena bien maravillosa, ver a la Trinidad misma junta hablando a la iglesia. Al que fuera como la iglesia de Éfeso, pero manteniéndose en el primer amor y venciere, el Espíritu le dará a comer del árbol de la vida. Árbol que Dios menciona en el libro del Génesis, en el paraíso, diciendo que el que comiera de él viviría para siempre. En otras palabras, el que venciere, él le dará la vida eterna. Y pasamos a los versos 8 y 9. Dice: y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Esmirna significa mirra, dulce o dulzura. La mirra es una resina aromática que se obtiene del árbol del mismo nombre, mirra, y es nativo de toda la península arábica y de las regiones de África. Esta resina tiene un olor dulce y se utilizaba para aromatizar el ambiente, especialmente en los funerales. También se mezclaba con vinagre para darlo a los reos que iban a ser sacrificados para aturdirlo. Y Juan presenta a Jesús en la carta en señal de quién es de quién es que proviene el mensaje. Hace saber que el mensaje no proviene de cualquiera, viene del primero y el postrero, el alfa y la omega. El que estuvo muerto y vivió dice esto: Dios te conoce, sabe quién tú eres y cómo te comportas. Él te ve en todo momento, hasta cuando duermes, y sabe absolutamente todo lo que tú haces. También hace saber cuáles son tus tribulaciones y tus necesidades. Él las conoce. En un alto quiero aclarar que Juan, en este pasaje del verso 9, no está hablando de la gran tribulación. Jesús dijo, y cito en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que este verso de Apocalipsis 2.9 comienza hablando de aflicciones que hemos de experimentar normalmente por causa del nombre de Cristo. Y le dice: y conozco tu pobreza, pero eres rico. Es una iglesia rica porque tiene fruto, tiene obras a pesar de ser una iglesia con grandes aflicciones, una iglesia con obras en medio de personas que obran para mal, de personas que huelen maldad y respiran maldad. O sea, no es excusa que aunque hayan personas que quieran hacerte mal, en medio de ellos puedas dar fruto si tienes una relación ligada a Cristo. Dice: conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, los que son
casa de adoración a Satanás. No es que ser judío sea pecado, es que habían en la época, en medio de la iglesia, judaizantes que con doctrinas no bíblicas apartaban al creyente de la verdad de Cristo, produciendo en el apartado la muerte espiritual, igualitito que en nuestros días. Y como si fuera un chiste mal hecho, Juan le escribe a una iglesia perseguida y maltratada y atribulada, y leemos en el verso 10: no temas en nada lo que has de padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Eran atribulados e iban a ser atribulados más aún. No por ser fiel vas a evitar el padecimiento, sino que vas a padecer. Te van a echar en la cárcel y vas a padecer 10 días, le dice. El número 10 es señal de totalidad, de algo completo. Así que realmente lo que está diciendo es vas a tener una tribulación completa. Y estando en el templo de la iglesia, estando en el tiempo de la iglesia hasta los tiempos de hoy, son muchas las iglesias que han sufrido tribulaciones completas, tribulación donde han muerto muchos por causa de Cristo. Termina afirmando: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo que el texto dice realmente, si lo lees en el original griego, es: estés llegando a ser fiel en la fe hasta de muerte y daré a ti la corona de la vida. En otras palabras, sé fiel aunque mueras y yo daré a ti la corona de la vida. Termina con el verso 11 diciendo: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. A las iglesias. O sea, que eso incluye las iglesias del presente. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Recordemos siempre que aquí el Espíritu le habla a todas las iglesias en el tiempo de la iglesia en el que aún estamos. El que venciere, el que fuere fiel, aunque muera, obediente a su palabra, con amor, tendrá la vida eterna. Ahora el Espíritu que está en medio de los candeleros pide a Juan que escriba a la iglesia que está en Pérgamo. Pérgamo significa ciudadela, también es el nombre de un dios pagano y es una ciudad frente a una isla llamada Lesbos. Es donde se establecieron los magos idólatras de Babilonia que se movieron a través del Imperio Romano, estableciéndose allí el culto a los ídolos babilónicos y veremos que el Espíritu dice: ahí está el trono de Satanás. Leemos pues el verso 12 y dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Nuevamente el Espíritu presenta a Jesús, el que tiene la rofalla, la espada larga, la palabra extensa, la que narra, la que era, la que es y lo que ha de ser. Dice esto. Leemos el verso 13, que dice: yo conozco tus obras. Tiene obras. ¿Y dónde moras? O sea, ¿dónde vives? ¿Dónde está el trono de Satanás? ¿Dónde está el que gobierna el mal, Satanás? Pero retienen mi nombre. Oh, ahora le dice a esta iglesia que es una iglesia creyente. Me conoces, tienes fe, conoces mi palabra y no has negado mi fe. No me has dejado, no me has apostatado, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Leemos el verso 14 y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Jesucristo le reclama a Pérgamo, por medio de su Espíritu, que dentro de la iglesia hay quienes practican las doctrinas de Balaam. Balaam trajo al pueblo de Israel en tiempos de Moisés mujeres fornicarias
e idólatras para que contaminaran al pueblo y hacer que el pueblo se rebelara contra Dios y se apartara de Dios. Al parecer, en Pérgamo habían personas que todavía practicaban idolatría de los babilónicos que se habían trasladado allí y practicaban la sexualidad desmedida y fornicaria, apartando a los hijos de Dios del camino del Señor. También practicaban el comer cosas sacrificadas a ídolos, a ídolos babilónicos, y hacer más mundano y a practicar las cosas del mundo sin medir consecuencias. Son los que dicen que lo que uno haga no tiene gran importancia. Los que dicen que los pecados que se cometen no tienen gran importancia. Los que dicen que un salvo es siempre salvo, no importa lo que haga. Leemos en el texto 15. Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Tenían la combinación perfecta de la perdición. Tenían controladores del pueblo de Dios que obligaban a aceptar las cosas que sucedían y a tolerar las abominaciones que había dentro de la iglesia. Leemos en el 16, por tanto dice, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Dios no puede usar una iglesia que está sucia y practica el pecado. No se trata de que cometamos faltas, pero el cristiano va poco a poco descontaminándose hasta que lo que quedan son imperfecciones de nuestra humanidad, de las cuales nosotros nos arrepentimos a diario, pero cuando siendo conocedores de la palabra practicamos el pecado de forma colectiva o individual y se tolera, se requiere un gran arrepentimiento. Dice que peleará con ellos con la ronfalla, con la espada larga que sale de su boca. Hay que tener cuidado, amados hermanos. Dios con su palabra creó todo lo que existe, pero con su palabra puede también destruir lo que no sirve. Por otro lado, podemos ver la inmensa misericordia y amor del Señor, que a pesar de la traición del pecado, está dispuesto a perdonar si te arrepientes. Leemos en el verso 17. Y si te mantienes fiel y vence, dice este verso, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ahora el Espíritu alienta a que se mantengan fieles, donde Él es el que los alimenta y los saciará con alimento espiritual y les dará un nombre nuevo que solo conoce el que los recibe. Así llegamos a la cuarta de las 7 iglesias y última de este capítulo 2, que Dios Padre en la persona del Hijo dice por su Espíritu a Juan lo que debe escribir. Leemos en el verso 18 que se le pide a Juan que escriba a la iglesia de Tiatira. Tiatira significa hija. ¿Pero hija de quién? Pues hija del mismísimo Satanás. Vamos a leer el 18, que dice así. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Ahora comienza afirmando que es el Hijo de Dios el que habla, para contrarrestar cualquier intento de usurpación, lo cual no es posible que se logre, pues de intentarse una usurpación a Dios, solo recibirás una sentencia de muerte. Jesús, el que tiene ojos penetrantes y que quema con su mirada y que tiene pies semejante a bronce bruñido, es decir, que puede juzgar y que puede ejecutar la sentencia, ahora va a hablar a una iglesia que ha permitido entrar uno de los espíritus más engañosos, pecaminosos y de muerte física y espiritual que ha existido y existe. A pesar de este espíritu hay una iglesia trabajando arduamente en contra de este espíritu y a favor del reino de Cristo. Leamos en el verso 19 que dice así. Yo conozco tus obras. La iglesia de Tiatira tenía obras y amor,
Tiene algo demasiado importante para Dios. Tiene amor que lo vence todo. Y fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que tiene y guardan la palabra. Y servicio. O sea, son servidores de los ministerios de la iglesia. Dice, y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. O sea, tiene paciencia y ha mejorado en el acto de servir cada día más y cada día mejor. Tiene todo lo que debería tener una iglesia que desea alcanzar el premio de la corona de la salvación. Pero Jesucristo, con mucho amor, pide a Juan que escriba y le dice en el verso 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Tengo contra ti unas cositas que debes sacar de tu iglesia. Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El espíritu de Jezabel representa la muerte, el engaño, la mentira, la maldad, la prostitución de la mente humana, desviándola a lo mundano, hacia lo fornicario, hacia la sexualidad y sensualidad viciada, prostituyendo toda la creación hacia lo antinatural, hacia la soberbia, hacia la ingratitud y en contra de todo lo que representa el verdadero Dios, provocando y produciendo muerte física y espiritual del ser humano. Enseñando e instruyendo a la raza humana a prostituirse en sus deseos y a convertirse en sus marionetas de sexo, idolatría y fornicación. Y leemos el verso 21 que dice así, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. La maldad que envuelve el espíritu de Jezabel es de tal grado y de tal pecaminosidad que atrapa y ata a todo aquel que lo experimenta. En nuestro tiempo actual, el espíritu de Jezabel ha hecho estragos de tal magnitud que muy pocos que han experimentado este maligno y mortal espíritu han podido salir de él. Y el que sale con grandes consecuencias, con severas consecuencias. Podemos ver en nuestra sociedad cómo la juventud en particular se ha sumido en este espíritu de Jezabel. Irónicamente, ha encontrado un nuevo blanco, el cual quiere alcanzar a la fuerza. Y son los más pequeños, los pequeñitos. Es menester que la iglesia identifique, y es necesario que la iglesia identifique el espíritu de Jezabel y lo erradique de nuestra iglesia. Eso sí, siempre dejando un espacio para aquellos que sinceramente arrepentidos abracen la fe y estén dispuestos a vencer obedeciendo la palabra sin adulterarla, aunque mueran obedeciéndolas hasta el final. El Espíritu dicta sentencia a Jezabel en los versos 22 y 23 que leen. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré con muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. No hay motivo, no hay un solo motivo para que la iglesia practique el pecado. No hay un solo motivo para practicar el pecado una vez convertido. Mucho menos manchar el testimonio de la iglesia sirviendo en los ministerios practicando el pecado. Puedes esconder tu pecado, pero no puedes esconderte del que todo lo escudriña y del que ha dictado sentencia para los que sigan el espíritu de Jezabel. Leemos los versos 24 y 25 que dicen así. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenlo hasta que yo venga. Dice, pero los que no se han contaminado con este espíritu diabólico de Jezabel y no tienen ese espíritu, no le va a imponer otra carga, no le va a dar más.
Dios nunca te da más de lo que tú puedes soportar. Y nunca lo hará. Tener que soportar ese espíritu es suficiente para quien pasa por esa aflicción. Dice, retén tu obra en crecimiento, retén tu amor, retén tu fe, retén tu servicio y retén tu paciencia. Retén lo que tienes hasta que Cristo venga. Y concluimos con los versos 26 al 28, que leen de la siguiente manera. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Aquí vemos creyentes reinando con Cristo, porque son obedientes a su palabra y no han abandonado su fe y se han mantenido firmes ante los adversarios de Cristo y firmes ante los que afirman que el pecado no tiene grande importancia. Para los que han creído a esto, Él le dará la estrella de la mañana. Y concluimos con el verso 29 que dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, oigan bien, escuchen bien lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. La semana que viene estaremos discutiendo el capítulo 3 y discutiendo las restantes 3 iglesias en el tema de las cosas que son. Y si te gustó este video, te invito a que le des like, te suscribas, lo compartas con tus familiares y amigos, nos envíes tus comentarios a propiedaddejehová2020@gmail.com o en el chat de este canal. Y recuerda que unas palabras de fe pueden cambiar tu vida. Dios te bendiga.